Andrea Chávez, vocera de la bancada de Morena en el Senado, afirmó que su partido no caerá en la tentación de plasmar en la Constitución preceptos que atenten contra los ciudadanos, como la reelección o la pena de muerte, ahora que se aprobó la iniciativa que impide impugnar las reformas o adiciones que se le hagan. La senadora por Chihuahua enfatizó que con esta reforma no se le entrega un cheque en blanco al oficialismo y mucho habrá falta de control para lo que se quiere poner en el texto constitucional. Recordó que el juicio de amparo es improcedente, tratándose de reformas constitucionales, porque las reformas constitucionales tienen una validez especial, que requieren de mayoría calificada, las 2/3 partes de los presentes en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República. Se requiere la mayoría de votos de los congresos locales. En fin, es una validez de carácter especial que hay que respetar. Y hablamos de supremacía, de jerarquía constitucional. Habrían sido sus palabras. Legisladoras y legisladores del oficialismo ponen en riesgo al nuevo gobierno de su presidenta. Ponen en riesgo no solo tratados, convenciones, lo que México tiene que dar a conocer al mundo, no solo como un país de instituciones, un país que respeta las instituciones, y hay que dejarle claro siempre al Poder Ejecutivo que el Poder Legislativo y el Poder Judicial somos un poder, no somos empleados del poder. Y por eso aquí tenemos que dar no solo el debate, tenemos que ir con argumentos para fijar posturas y posiciones de lo que hoy señalamos nosotros desde el Partido Revolucionario Institucional. Y por eso lo digo, si se elimina la posibilidad con este dictamen de impugnar reformas constitucionales, se va a crear un entorno en el que los derechos y las garantías constitucionales pueden ser modificados sin control alguno, lo que genera incertidumbre y debilita la confianza en el Estado. Por ello, compañeras y compañeros, por último, elimina la posibilidad de revisar las reformas adoptadas en un proceso irregular, defectuoso o fraudulento. Al prohibir las impugnaciones, se niega esa posibilidad de revisarlas. Y el poder no tiene límites, no lo dice ni en el 135 con claridad y no lo dice en la Constitución, que no pueda tener un mecanismo de control y que puedan reformar la Constitución a su antojo, compañeras y compañeros. Y concluyo, presidente. Yo lo que quiero señalar aquí es que esa es la esencia del control constitucional, que los poderes tengan límites, que respetemos el Estado de Derecho, que generemos instituciones sólidas y fuertes. Y compañeras y compañeros, puede ser el día más triste para la República, porque bien se ha dicho aquí, las modificaciones constitucionales que se pretenden hacer no solo pueden y destruyen el sistema judicial, rompen las instituciones del país y el día de mañana, así como de manera banal y muchas veces como si fuera un mercado o un pleito de reyerta, que es lo que vienen a hacer aquí, y no a discutir con elementos de manera clara y contundente de este tema tan importante para nuestro país, pues el día de mañana se le ocurre a cualquiera venir a decir aquí que ya no somos una república, que ya no somos un Estado federado, que ya no hay partidos políticos, que ya no se respeta la propiedad privada. ¿Por qué? Porque tienen la mayoría mecánica de la mayoría calificada. Y eso es un riesgo para cualquier sistema democrático. Y les digo algo, no como recomendación, como reflexión. Hay que saber perder. Pero lo más importante, hay que saber ganar. Sepan para qué les dio el mandato el pueblo, y el pueblo no les dio el mandato para destruir este país y para destruir a la República. No hay que pensar en las próximas elecciones, compañeras. Hay que pensar en las próximas generaciones de país que no pueden legislar ustedes a su antojo la Constitución. Los convoco a que reflexionen, a que demos el debate de altura y a que retiren esa locura del dictamen que no tengan duda va a traer la peor tragedia para este país. Pero no tengan duda, ni nos vamos a doblar, ni nos van a amedrentar, ni nos vamos a echar para atrás.
Y si no nos escuchan, nos vamos a hacer escuchar en esta tribuna. Gracias, presidente. Gracias, senador Moreno Cárdenas. Omití además comentar que su intervención era a nombre de la senadora Claudia Edith Anaya Mota. Tiene la palabra hasta por 10 minutos la senadora Andrea Chávez Treviño del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, presidente. Con el permiso del pueblo de México, quiero, gracias, a diferencia de otros, a nosotras y nosotros sí nos eligieron. Así es, querida senadora. Quiero iniciar desmintiendo un par de mentiras que he escuchado recurrentemente en las discusiones de las comisiones, aquí en tribuna, en el salón de sesiones, en los medios de comunicación, en los espacios de debate, en las mesas de análisis, en las entrevistas que dan los senadores de oposición. Empecemos por el tema de la mayoría calificada ficticia, de la falsa mayoría calificada que en este momento nos reviste a los integrantes del movimiento de la Cuarta Transformación. Acepten, prianistas, que les ganamos con sus reglas el pasado 2 de junio. ¿Qué digo? Les ganamos. Arrasamos el pasado 2 de junio en las urnas. 36 millones de votos obtuvo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Les ganamos en estados que ustedes aún gobiernan. Les ganamos Chihuahua, les ganamos Coahuila, les ganamos Jalisco, les ganamos Querétaro. ¿Les suena? Les ganamos Durango. Vaya, les metimos una arrastrada con sus reglas. Y ustedes de pronto dicen, ya no me gustaron las reglas. Pero parece que se les olvida que fue el propio Andrés Manuel López Obrador quien les tendió la mano y les propuso una reforma político-electoral para eliminar las figuras de las plurinominales y que no existiera esta repartición que se da en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en el Consejo General del INE, y que dijeron ustedes no, porque nos encontramos en huelga o en flojera legislativa. Aquí dicen que no contamos con el mandato popular, que porque el 54% del pueblo de México votó por nosotros y el 46% votó por ustedes. Parece que no han visto las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial. Fíjense que dice una encuesta de ENCO, le pregunta al pueblo de México, ¿cómo cree usted que deben ser electos los ministros de la Suprema Corte? El 75% dice que por la vía democrática. Otra pregunta que hace esta encuesta: si tuviera usted la oportunidad de votar para que se llevara a cabo la reforma al Poder Judicial, ¿usted votaría a favor o en contra? ¿Y qué dice el pueblo de México? 82% a favor de esta reforma al Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que mucha más gente de la que votó incluso por nosotras y por nosotros está a favor de esta reforma al Poder Judicial. A eso nos referimos cuando hablamos de que el pueblo de México está con esta reforma, que está con estas modificaciones, que está con este proceso deliberativo y que estará a favor de la votación que aquí habremos de entregar en un par de horas. Esa es la segunda mentira que queda desmentida. La tercera lo puse en grandote porque parece que de plano no lo entienden, no lo ven, no lo escuchan. Con gusto se los vuelvo a leer. El artículo 61, fracción primera de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente con tradiciones o reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. ¿Qué estamos haciendo con esta reforma? Vamos a elevar esto a rango constitucional. ¿Por qué no nos pueden entregar un ejemplo, uno solo, de un juicio de amparo con el cual se haya logrado la declaratoria de inconstitucionalidad de una reforma constitucional? Porque simplemente no lo hay.
Adelante, favor. presidente. Senadora Chavira, ¿con qué objeto? Darle a la oradora si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos, senadora Chávez, si Con todo acepta gusto, una pregunta. presidenta. Adelante, senadora Chavira. Sí, gracias, senadora. Observamos ese mastodonte que pusieron allá. Decirle, si la definición de dictadura, régimen político que por la fuerza y violencia concentra todo el poder en una sola persona, grupo, reprime los derechos humanos, las libertades individuales. Dictadura perfecta, según Vargas Llosa, 70 años viviendo con un solo partido. Usted es muy joven, pero quienes vivimos la represión por pensar diferente, sabemos lo que significa vivir en un partido de Estado, vivir bajo exhibirnos y no tener las libertades. Usted, Andrea Chávez, ¿recuerda esos momentos de represión en los gobiernos del PRI y del PAN? Tiene 2 minutos, senadora Chávez. Gracias, senadora Guadalupe Chavira. Es muy interesante su pregunta. Inicio diciéndole que efectivamente soy joven, pero vivo en la memoria de los relatos orales de mis padres, de los relatos orales de mis abuelos, de mis bisabuelas. Y he leído mucho, me gusta mucho la lectura y parece que debería empezarles a gustar más la lectura a partir de ahora porque de plano todos los días exhiben su ignorancia. Dictadura fue Nochixtlán, dictadura fue Atenco, dictadura fue Acteal, dictadura fue el 68, la represión al movimiento estudiantil, dictadura fue la guerra sucia, en donde querían ir en contra de los simples revoltosos comunistas, como nos llamaban, como se atrevían a llamarnos. Dictadura es ese sistema que se perpetúa en el poder a través de las violaciones a derechos humanos. ¿Cómo van a querer ustedes tener la cara de venir a hablar de dictadura enfrente, por ejemplo, de nuestra compañera, hija de don Eberto Castillo, que luchó en contra de su dictadura? ¿Cómo viene el PRI a decir la dictadura de México, por Dios, si ustedes eran los reyes de las mayorías calificadas? Ojalá las hubieran utilizado para ayudarle al pueblo de México, para las pensiones para adultos mayores, para las becas para jóvenes, para los fertilizantes para el campo, para los precios de garantía, pero no, la utilizaban para sus reformas energéticas, la utilizaban para sus reformas. Sacaron de patitas a la calle a todos los ministros de la Suprema Corte con Ernesto Zedillo por presidente de la República. ¿Cuándo en la historia del mundo se había visto que en un parlamento senadores opositores o diputados opositores denunciaran una dictadura? Es inclusive una contradicción esa presencia que tienen ustedes aquí el día de hoy, pero no se dan cuenta, no entienden que no entienden. Muchas gracias. Continúo. Hablamos de este artículo 61 y yo no quiero perderme la oportunidad de escuchar nuevamente la disertación de mi compañero senador Enrique Insunza, porque además fue presidente del Tribunal de Justicia en el estado de Sinaloa, y si alguien conoce este tipo de leyes es precisamente él, así que quiero que quede claro que nos gustaría que nos lo explicara. Miren, otra enorme mentira. A ver, senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Sí, con todo ¿Con qué gusto. objeto, senadora Naya? Moción de ilustración. No, a mí no me mencionó. Moción de ilustración en medio. Una moción de ilustración. No hay moción de ilustración. Cuando Pregúnteme. concluya la senadora, le damos esa oportunidad, Sin senadora. miedo, pregúnteme. Adelante, adelante, No tenga Andrea. miedo. Senadora Andrea. Pregúnteme. Ah, no me va a preguntar. Ah, ya Es no. enseguida, por No favor. entendí, pues. Continúe. Miren, nosotras y nosotros estamos defendiendo aquí nuestra facultad, nuestra competencia. El día de ayer yo decía, si los jueces, si los magistrados, si los ministros… ¿Me permite de nuevo, senadora? Con todo gusto. Senador Insunza, ¿con qué objeto?
Personales, Presidenta. Sí, pero permítanos que termine la intervención y damos la moción de ilustración y la de alusiones personales. Adelante, senadora. Gracias, presidenta. Yo les decía el día de ayer en comisiones, si los jueces, si los magistrados, si los ministros quieren modificar la Constitución, hubieran renunciado a los juzgados, a las magistraturas y a la Suprema Corte y se hubieran presentado a elecciones a través de sus siglas para revestirse de la legitimidad que se necesita para modificar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pero yo pienso ahora, es peor lo que están haciendo ustedes el día de hoy porque están renunciando a la facultad y a la competencia que les otorga la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos como poder constituyente permanente, como poder reformador. Entonces yo no solo les pido a los jueces, a los magistrados y a los ministros que renuncien para modificar la Constitución, también les pido a ustedes que si de plano dicen nosotros no tenemos facultades, pues renuncien aquí. Si no se sienten poder reformador, si no se sienten poder constituyente permanente, ¿para qué son senadores de la República? ¿Para qué son legisladores? ¿Para qué son integrantes del Congreso de la Unión? Es lo que yo me pregunto y me parece que es una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todas y todos nosotros. Quiero ver a los senadores de oposición después de esta votación atreverse a llamar a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos la Carta Magna, porque de plano parece que se les llena la boca. La norma fundamental. Quiero verles a ustedes defender la jerarquía y la supremacía constitucional después de esta votación. Quiero que se atrevan después de cómo se van a exhibir ante el pueblo de México el día de hoy. Me parece fundamental comentarles algo esencial. ¿Por qué estamos defendiendo la jerarquía constitucional? Porque la Constitución tiene una validez especial. ¿Cuál es la validez especial que tiene la Constitución? La que le da el proceso de reforma constitucional. ¿Por qué? Porque en las elecciones buscamos conseguir y alcanzar las reformas constitucionales a través de alcanzar la mayoría calificada. Lo hacemos también en la votación para los diputados locales que también forman parte del Congreso Constituyente permanente, del poder constituyente permanente. Aquí se lleva a cabo la votación y se requieren las 2/3 partes. Después se manda a los congresos locales y se requiere la mayoría de los congresos locales. ¿Qué pasa? Leyes secundarias que ustedes han estado intentando invocar para decir que la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, está cayendo en desacato, no están revestidas de esa validez especial que tiene la Constitución. Es que es de lo más elemental. Yo quiero saber si tienen licenciados en Derecho o licenciadas en Derecho en su bancada. Estoy segura de que tienen asesoras y asesores. Escúchenlas, escúchenlos. ¿No se dan cuenta del terrible precedente que están intentando imponer el día de hoy? Es un terrible precedente y les voy a decir por qué y con esto voy cerrando. Nunca en la historia de nuestro país, repito, se ha otorgado un amparo para declarar la inconstitucionalidad de una norma constitucional. Están defendiendo un derecho que no existe en nuestro país. Es mentira que se elimina el control de constitucionalidad. Senadora, se mantienen las acciones de inconstitucionalidad. Senadora Chávez, ¿me permite, por favor? Senadora Margarita, ¿con qué objeto? Si me hace favor de preguntarle a la senadora Chávez si me acepta una pregunta. Con todo Le gusto. preguntamos si acepta. Adelante, senadora. Gracias, senadora. Por lo que acaba de decir, senadora, ¿realmente usted cree que lo que les falta a la oposición son abogados, licenciados en Derecho, o realmente no pueden aceptar que este país ya cambió, con derechos de ellos que quedaron atrás, que si es realmente
lo que usted cree. O les faltan abogados o les falta el valor de aceptar que este país ya cambió. 2 minutos, senadora Chávez. Por favor. Gracias, senadora Margarita Valdés. Me parece que le hace falta las dos cosas a la oposición. ¿Por qué una jueza de Coatzacoalcos, invocando una disposición que totalmente contravierte la que tienen presente en este momento en pantallas, busca obligar a la presidenta de la República a eliminar una publicación hecha en el Diario Oficial de la Federación? Y no solo eliminando esta disposición, sino también la contenida en la ley del Diario Oficial de la Federación y gacetas gubernamentales. Entonces, por una parte, desde luego les hacen falta asesores en materia legal, desde luego, pero sobre todo les hace falta cercanía con el pueblo de México. Les hace falta más pueblo, más gente, más escucha, más contacto. El fin de semana pasado estuve en la comunidad de Guaguachique. Seguramente no sepan dónde queda eso. Está en el municipio de Huachochi. Y yo llego a esta comunidad después de 9 horas de carretera, una de las comunidades más aisladas en el estado de Chihuahua. ¿Y saben qué me dice la gente? La reforma judicial se logrará gracias al voto que yo te di, Andrea, en las urnas. Gracias al voto que le di a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias al voto que le di a los diputados federales del Movimiento de la Cuarta Transformación. Entonces, les hacen falta las dos cosas. Y si me permite sumarle algo, también les hace falta corazón. Termino la respuesta, presidenta. Me parece que tenía una pregunta. Senadora Castillo tiene la palabra. ¿Con qué objeto? Solamente por alusiones personales, Claro. porque me aludió la Así es. senadora. Cuando termine. Muy bien, ya entonces ha concluido su tiempo. Puede concluir, senadora. Les decía, porque me quedaba cerca de 1 minuto antes de que me hicieran la pregunta. No sé si continuaron el tiempo, presidente. Me quedaba 1 minuto antes de la primera pregunta. Sí, tiene razón la senadora Andrea Chávez. Yo pregunté hace un momento si habían parado No lo pararon. Me quedaba el 1 reloj de la respuesta. Entonces, le vamos a dar 1 minuto para que concluya, senadora Chávez. Les decía que el control de constitucionalidad está intocado con esta reforma constitucional. El recurso de amparo persiste, las acciones de inconstitucionalidad persisten, las controversias de constitucionalidad persisten. Dejen de mentirle al pueblo de México. Háblenle con los datos, háblenles con las informaciones que les han hecho llegar sus asesores, que me consta, que les hacen las notas informativas. Escúchenlos, están cegados, están ensordecidos. Abran el entendimiento, el corazón y se darán cuenta que esta reforma tiene una profunda convicción democrática, tiene una profunda convicción a favor de la igualdad social y a favor de lo más importante, la justicia para el pueblo de México. Les agradezco mucho.